Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias al señor presidente de la Confederación, señor director. Además, muchas gracias por incluirme en tan distinguido panel. Intentaré ser lo elocuente que han sido mis antecesores. Por de pronto quiero decir que estoy encantado de lo que se ha dicho aquí. O sea, no puedo compartirlo más. Mi rostro de sonrisa lo manifiesta. Y cuando se me dijo el destino de las aguas servidas, yo pensé que se me quería perjudicar. Esa era la verdad de las cosas. Pero claramente no es lo que señala ni lo que mi señora entendió cuando lo vio anoche, que me preguntó: ¿y de qué vas a ir a hablarme? Del destino de las aguas servidas. Me miró con una cara que me decía: ¿para qué vas a ir a perder el tiempo? Si eso se sabe cuál es el destino de las aguas servidas. Pero no, evidentemente no era la especialidad ni el entendimiento del que estaba. Y dicho adicionalmente que me interpreta plenamente todo lo que se ha dicho, me toca sí, en este caso, hacer un matiz respecto de lo anterior. Pero un matiz en el equilibrio. ¿En qué sentido? Y esto no hace otra cosa que reforzar lo que se ha dicho. Hoy día gozamos de una institucionalidad aún sana en muchos aspectos. Y particularmente el principal es que tenemos una regla constitucional clara respecto de la distribución de los derechos y adicionalmente de algo que aquí se ha dicho. El Estado está al servicio de la persona y no al revés. Esto que parece tan de perogrullo, que yo lo digo, y que además está consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución, ha sido por lo cual el mundo ha vivido dividido, ¿no es cierto?, hace ya un siglo. Y que curiosamente en nuestro país, habiendo pasado tanta experiencia, se le pretende una vez más amenazar con esta división. Yo en eso no puedo compartir más las exposiciones anteriores. Me parece que vamos por un camino muy peligroso como sociedad. Esto cuando nos dicen reformas constitucionales, personajes que no saben ni siquiera qué es la Constitución, no saben ni siquiera qué dice la Constitución, y lo peor es que nosotros nos dejamos embaucar respecto de ello, ¿no es cierto? Y que nos van a llevar, probablemente nos van a arrastrar a una discusión en la cual solo ellos van a ganar. Porque decir una verdad a medias es mucho más fácil que decir siempre y defender una verdad entera. Dicho esto, quisiera entrar de lleno al tema. Yo decía que era un matiz, porque lo que a mí me va a tocar sí señalar es cómo dentro también de un sistema de reglas claras, ya no el Estado, sino a veces los particulares pueden querer sacar provecho de la institucionalidad y sin embargo cómo la institucionalidad en sí misma tiene una defensa respecto de estos depredadores. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, bajo el amparo de su ley orgánica y particularmente del artículo 4, letra C, que crea el servicio de la ley 18.902, se ha permitido cierta jurisprudencia en torno a el destino de las aguas servidas. Y ha afirmado que su competencia interpretativa radica en esta disposición. Función de la superintendencia es cumplir lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 7382 del año 88 del Ministerio de Obras Públicas. Son decretos con fuerza de ley, es decir,
tienen rango legal, y en ello es velar por el cumplimiento de los entes fiscalizados, de las disposiciones legales y reglamentarias, las normas técnicas, instrucciones, órdenes y resoluciones que se dicten relativas a la prestación de servicios sanitarios y de descarga de residuos líquidos industriales. Esta facultad comprende también la de interpretar. ¿Qué es interpretar? Desde un punto de vista jurídico, es fijar el verdadero sentido y alcance de una disposición que pudiese entenderse oscura, ya que la actividad del interpretante, ¿no es cierto?, solo se manifiesta si la disposición es oscura, ya que si la disposición es clara, dice la regla interpretativa por lo demás por excelencia, que no se desatenderá de no literal. Si esta es clara, entonces el intérprete no requiere esta actividad. ¿Habría entonces alguna disposición oscura? ¿Habría algo que interpretar? Aparentemente ha entendido la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto del destino de las aguas servidas. Y se han permitido dos criterios jurisprudenciales administrativos en los últimos 20 años. El primero de ellos está reflejado en los oficios 587 del año 96, 767 del 99 y 196 del año 2000. ¿Qué dice este primer criterio interpretativo que ha dado la superintendencia? Puede resumirse en que las aguas servidas tratadas, mientras no sean abandonadas por las concesionarias de los servicios sanitarios, se consideran de propiedad de estas. Las pueden libremente celebrar respecto de aquellas los actos jurídicos que estimen convenientes, en el entendido que se trataría de actividades relacionadas con su objeto. O sea, las empresas de servicios sanitarios han quedado propietarias de estas aguas y su destino pueden celebrar actos jurídicos. ¿Qué mejor? Aumentar el giro de esto y aumentarlo además con la riqueza de aguas tratadas. Digamos, por de pronto, que el concepto que nuestro país decidió para sanitizar las aguas tenía por objeto, en primer lugar, devolver aguas a los cauces para los destinos específicos, de aumentar la proporcionalidad y capacidad de riego. Adicionalmente, certificar territorios, ¿no es cierto?, sanitizados y verificar ante el mundo que la producción agrícola principalmente venía de lugares en que efectivamente había una preocupación por los aspectos sanitarios y evidentemente también por el medio ambiente. Sin embargo, un segundo criterio apareció de la misma institución, pero ahora el año 2011. ¿Y qué dijo este criterio? No puede interpretarse que las empresas sanitarias se hacen dueñas o tienen el dominio de las aguas servidas depuradas. Si nos vamos al criterio anterior, y es que son totalmente contradictorios. ¿Perviven estos criterios jurisprudenciales? ¿Cómo conviven? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo los entendemos? Volvamos al marco constitucional y el marco que nos permite reglas claras y adecuadas sobre el verdadero destino de las aguas servidas. Y digamos, en primer lugar, que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 24, en el que se regula pormenorizadamente el derecho de propiedad, permite aclarar los criterios. El inciso segundo de la disposición constitucional citada señala: solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella
y de las limitaciones y obligaciones que derivan de su función social. ¿Qué nos interesa? La única fuente legal, la única fuente jurídica para atribuir propiedad a algo es la ley y no las resoluciones de una institución, por muy órgano del Estado que sea. No son las jurisprudencias, ni las resoluciones, ni las circulares las que determinan la propiedad de algo, sino que es la ley la que atribuye la propiedad a algo. Y por supuesto, el agua no escapa de ello. Afirmemos que no existe normativa sectorial alguna referida a los servicios sanitarios que permitan de algún modo entender que se ha dispuesto o determinado la titularidad del dominio de las aguas servidas una vez que han sido tratadas. No existe, no hay norma alguna de jerarquía legal que les haya permitido constituir el dominio sobre las aguas servidas tratadas. No la hay. Por lo tanto, la titularidad del dominio de ellas solo puede ser determinada bajo los preceptos del derecho común. Volvemos a la regla original que nos permite la estabilidad en el sector. Es el derecho común el que va a asignar. En el acto concesional de las aguas servidas a una organización, a una empresa sanitaria, se le ha encomendado la sanitización de esas aguas. Esta empresa ha cobrado por dicha sanitización a todos los usuarios y su obligación, de acuerdo al acto constitutivo, es restituirle en un cauce determinado. Al restituirle en el cauce, estas aguas entran al dominio común. El artículo 5 del Código de las Aguas, del Código Agua dispone: las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a los particulares el derecho al aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. El Código, entonces, en los primeros 4 artículos en que nos ha distinguido entre aguas marítimas, aguas terrestres, consultivos, no consultivos, etcétera, etcétera, nos aclara lo que muchos políticos, recordando, parece que no saben. Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorgan a los particulares el derecho de aprovechamiento, los que se hacen dueños de las aguas en el punto de captación. Las aguas sanitizadas vuelven al cauce y entran a este régimen. De esto no existe duda alguna. Concluyamos. ¿Cómo pervivían, decíamos nosotros, estos dos regímenes? ¿Cómo pervivía el régimen que primero nos decía de todo oficio que las empresas sanitarias podían hacerse dueñas, eran dueñas, podían hacer actos jurídicos, cualquiera de ellos respecto de las aguas, y después cuando nos dice no existe ninguna de estas posibilidades? Señalemos entonces que la Superintendencia de Servicios Sanitarios carece de facultades para establecer la propiedad de las aguas servidas, ni su jurisprudencia puede ser invocada como título constitutivo de la propiedad. No tiene facultades, no tiene, y su jurisprudencia no es título constitutivo de la propiedad. Su jurisprudencia, en cuanto así lo ha permitido hacer, es decir, hablemos del primer caso, de los primeros oficios, es ilegítima, ya que el órgano que emite esta jurisprudencia se ha extralimitado en sus propias atribuciones. El artículo 6 de la Constitución Política de la República señala que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia en la forma que prescribe la ley, ¿no es cierto? Y adicionalmente señala que las sanciones respecto de ir más allá de la competencia, en el artículo 7, es la nulidad de dichos actos. Se ha pretendido colocar en un papel de legisladores, en ese caso la superintendencia, y en cuanto tales, estos actos son nulos.
de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 de la Constitución Política de la República. Este criterio, esto que yo les he dicho ahora, no es solo que yo lo señale, un criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República, emanado en junio de este año, del 2013, ha ratificado exactamente esta posición y ha dispuesto adicionalmente que en lo que sea contrario a ello, los oficios mencionados del año 92, del año 96, del 97 y del 2002 no perviven en la actualidad. No perviven. Y solo está vigente el último señalado del 2011. Revisada la jurisprudencia de nuestros tribunales en esta materia, no es abundante. Existen algunos casos, mi distinguido antecesor ha llevado, en que se discutió más bien la competencia para interpretar, pero la Corte no entró en la materia de fondo, que era lo que había interpretado. De modo tal que no es posible tampoco atribuir a ninguna jurisprudencia de los altos tribunales del país alguna materia en este sentido. Y adicionalmente, si así fuera, esa jurisprudencia es solo aplicable a ese caso particular, ya que la jurisprudencia en Chile en materia judicial es fuente material del derecho, es decir, solamente se aplica en ese caso particular y no es posible de ella extender consecuencia alguna, salvo el caso justamente de la jurisprudencia administrativa. En el caso de la Contraloría General de la República, la jurisprudencia de ella sí resulta obligatoria para los órganos fiscalizados por ella, entre otros, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Porque la Contraloría, por disposiciones de la Constitución y de su propia ley orgánica, es el órgano superior de control y tiene la facultad de interpretar las normas de derecho público en los casos sujetos a su fiscalización, de los órganos sujetos a su fiscalización. De modo que el criterio que yo he plasmado aquí, desde junio, desde este año, ha quedado totalmente zanjado. La Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha podido atribuir la propiedad de las aguas servidas sanitizadas a las empresas sanitarias. Estas deben cumplir cabalmente con la resolución sanitaria que les ha sido asignada, devolverla al cauce y esa agua vuelve a las reglas sanas del derecho común, expresada en nuestro Código de Agua y supletoriamente en nuestro Código Civil. Yo he sido muy respetuoso. Muchas gracias.